Revivado por su palabra con su amigo Elías Gómez, un capítulo por día a la vez. Y te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones y compartas con tus amigos, familiares y conocidos. Estamos en el capítulo 7 de la epístola a los Romanos. En el capítulo el apóstol Pablo habla de un tema muy interesante. Menciona muchas veces la palabra ley, ¿no? Pero no es que Pablo está diciendo de que la ley ya fue muerta, o de que la ley ya caducó, o de que la ley ya no sirve. El versículo 12 Pablo lo deja bien claro diciendo: la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por lo tanto, cuando Pablo se refiere a la ley en el sentido de que la ley hace referencia al decálogo divino, que la ley hace referencia a los principios celestiales, los principios divinos, y a su vez que la ley llega a ser un conductor para el ser humano de salir del pecado y entrar a una nueva vida en Cristo Jesús. Por ejemplo, en el versículo 4 dice así: habéis muerto a la ley. No es de que la ley murió, sino que nosotros hemos muerto a la ley, es decir, nos hemos rendido a la ley. Porque la ley de Dios nos muestra que estamos en error. La ley de Dios nos indica de que necesitamos un Salvador. La ley nos muestra de que nosotros estamos en error y que necesitamos cambiar. Necesitamos convertirnos. No necesitamos ser convencidos, sino necesitamos ser convertidos, transformados. Luego el versículo 7 dice así: ¿es la ley pecado? Pablo dice así: de ninguna manera, al contrario, es decir, que la ley no es pecado, que la ley no es para nada pecado. Bueno, ¿por qué? Porque muchas veces las personas dicen así: es mejor no conocer, o mejor dicho, es mejor no leer la Biblia, porque si leo la Biblia voy a sentir de que algo he hecho mal y voy a tener el sentimiento de culpa, así que mejor no. Pero en el caso, pero ese no es el caso. ¿Por qué? Porque el conocer la ley no indica de que al conocer la ley recién entraremos en pecado, sino aún estando sin la ley, nosotros ya estamos en pecado. Sí. Y es cuando conocemos la santa ley de Dios, y es la santa ley de Dios, es la santa Biblia que nos muestra nuestra verdadera realidad. Nos avisa, nos dice: hey, estás en pecado. No te habías dado cuenta, pero estás en pecado. Luego, el apóstol Pablo en el versículo 15 nos muestra esa lucha, ese paralelismo que el ser humano tiene. El verso 15 menciona: realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Bueno, aquí Pablo nos menciona algo muy interesante, de que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Nuestra inclinación, nuestra tendencia al mal es algo natural. Es algo natural y normal para nosotros pecar. Es mucho más fácil pecar que no pecar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana es así, es pecaminosa. Y por lo tanto, necesitamos de la ley de Dios. Porque es a través de la ley de Dios que nosotros descubrimos que estamos en error. Es a través de ella de que nos damos cuenta de que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de Cristo. Bueno, de ahí viene la analogía de que la ley de Dios es como un espejo, donde nos miramos y vemos nuestra verdadera realidad. Nos vemos cómo estamos realmente. Luego en el versículo 19 lo vuelve a mencionar diciendo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, la naturaleza humana del ser humano, propio de nosotros. Luego en el versículo 23 Pablo menciona dos cosas interesantes. Menciona la ley de la mente y la ley del pecado. Bueno, voy a leer el versículo completo. Dice así:
Pero veo en mis miembros otra ley, que lucha contra la ley de mi mente, y me somete a la ley de pecado que está en mis miembros. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El verso 25 está la respuesta. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así dejadas mí mismo. Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Bueno, aquí el apóstol Pablo menciona un concepto muy interesante, de que el ser humano, por más que se bautice, ya entregó su vida a Dios. El Espíritu Santo tiene una mayor influencia en su vida, pero eso no indica de que nos hayamos librado del pecado de forma total, sino de que la lucha será constante. Un ejemplo claro es el hecho de que nos bauticemos. No significa de que nunca ya nos vamos a enfermar. Eso sería un error. Al contrario, el hecho de que nos bauticemos indica de que seguimos siendo humanos, seguimos siendo personas con tendencias a morir, con tendencia a enfermarnos, porque aún vivimos en un mundo de pecado, aún el pecado está en nuestros genes. Por más que nos cuidemos, tarde o temprano vamos a envejecer, porque el pecado está dentro de nosotros. El pecado tiene muchos conceptos. El pecado puede ser una acción, el pecado puede ser una omisión de algo bueno que no hicimos, como también el pecado es un poder que tergiversa nuestro cuerpo, nuestro organismo. Es un poder que tergiversa nuestra fuerza de voluntad, que debilita nuestra fuerza de voluntad. Así que la única manera de poder avanzar a pesar de ello es apegarse de Cristo Jesús. El hecho de que uno sea cristiano no indica de que no va a caer, pero la diferencia es de que cuando somos hijos de Dios, nos bautizamos, caemos poco y nos levantamos el doble de lo que hemos caído. Caemos un paso, pero nos levantamos y avanzamos 2 o 3 pasos. A diferencia de que cuando no nos bautizamos, cuando no estamos dentro de la iglesia, nos caemos 3 pasos y nos levantamos un paso. Nos caemos 2 pasos y nos levantamos un paso. Y nuestra línea estadística sería en descenso. Nuestra tendencia sería a descender. Así que a seguir adelante en Cristo Jesús, que es nuestro ayudador y Señor nuestro. Un abrazo, bendiciones, que tenga la paz del cielo. Chao.